Muy bien. Muy buenas noches a todos. Vamos al inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Vamos a ver justamente las medidas estadísticas de posición, que son justamente aquellos elementos, aquellas medidas que dividen justamente a un conjunto de datos en partes iguales. Estos son justamente conocidos como los cuantiles, y los cuantiles son aquellos que subdividen entre 4 partes, 5, 10 y 100 partes. Nosotros mencionamos, y es una parte muy importante, indicar lo siguiente, que las medidas de posición, es decir, que no son no centrales, no olviden que las medidas de tendencia central, como la mediana, la moda, la media aritmética, esas son las medidas justamente que se concentran casi al centro, ¿no es cierto?, de una distribución de datos. Pero estas medidas de posición no necesariamente se van a concentrar casi al centro, se podría decir, del conjunto de datos. Por lo cual mencionamos las medidas siguientes. Los cuantiles. Los cuantiles es aquel conjunto que aglutina aquellas medidas como ser los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué son los cuartiles? Son aquellos valores numéricos que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Tenemos a los deciles. Los deciles son aquellas medidas que dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Y finalmente, los percentiles, o en algunos textos o libros lo van a ver con centiles, justamente dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Veamos entonces cuáles son estos. Primero hay que tomar en cuenta cuál sería una interpretación previa. Por ejemplo, el reporte del Banco Mundial muestra cómo ha dificultado el hacer de negocios en el país. Por ejemplo, el reporte ubica a Bolivia en el tercer y cuarto cuartil en la mayoría de los 6 aspectos analizados para evaluar el clima de negocios de una lista de 150 países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿quién nos está mencionando la utilidad de los cuartiles? Por ejemplo, menciona que la ubicación en este caso del reporte correspondiente se encuentra entre el tercer y cuarto cuartil. Muy bien, entonces es bien importante tener conocimiento la ubicación exacta, ¿no?, de algunos datos correspondientes. Notación básica principal son las siguientes: los percentiles, o también conocidos como los centiles, ¿no?, que son divisiones justamente entre 100, los deciles, que son aquellas divisiones entre 10, los cuartiles, que son divisiones entre 4, y los quintiles, que son divisiones entre 5. Bueno, las notaciones correspondientes son estas. Para los percentiles o centiles vamos a utilizar P mayúscula sub I. Para los deciles, D mayúscula sub I. En algunos libros van a ver, en vez del subíndice I, va a ser con la letra K de kilo, ¿sí? Es la misma, solamente la notación puede ser distinta o diferente, pero se comprende de la misma forma. Los cuartiles lo vamos a denotar con la letra Q, ¿sí?, y los quintiles con K de kilo en mayúscula. Entonces, estos son los cuantiles. Los cuantiles aglutinan el conjunto de percentiles, deciles, cuartiles y quintiles. Bien, entonces vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos con el caso de datos no agrupados. En el primer punto mencionamos los cuartiles. Se tiene una serie de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, x sub n. Tienes un conjunto de datos no agrupados, ¿no? Se localiza mediante las siguientes fórmulas, bien importante para datos no agrupados, cuando n es par. Si n es par, en este caso el cuartil késimo, ¿no?, o iésimo se le podría mencionar, ¿sí?, es igual a k por n sobre 4, la posición de correspondencia. En el siguiente, en el caso de datos no agrupados, si n es impar, el cuartil, en este caso késimo, es igual k por n más 1, ¿no?, multiplicado por k, en este caso dividido entre 4. Entonces, lo que estamos haciendo a ese conjunto de datos, estamos dividiendo entre 4 y estamos midiendo la ubicación exacta késima. No olvidemos que el valor de k del cuartil deseado van a ser aquellos valores que toma k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3 correspondientemente.
Entonces dn, en este caso, que es justamente aquel conjunto total de datos, vamos a hacer la subdivisión de ese conjunto de datos en 4 partes. A ver, de manera gráfica, simbólica, lo voy a denotar con una pluma, ¿sí? Supongamos que yo tengo aquí este conjunto de datos, ¿sí? Desde un principio hasta un final. Imagínense aquí al dato x sub 1, el dato x sub 2, que están obviamente, no olviden que en la mediana hemos ordenado, si recuerdan, de manera ascendente o de manera descendente. Es bien importante ver también que en este caso los datos estén, en este caso, ordenados, ¿sí? Bien, entonces creo que aquí se me ha ido la mano, voy a utilizar un borradorcito, listo. Entonces lo que estoy haciendo ahora es justamente denotar todos los valores x sub i, ¿no? Aquí puede estar el x sub 3 y así sucesivamente hasta el último dato, x sub n. Bien, este conjunto de datos lo que hace los cuartiles, ¿no?, es dividir este conjunto de datos en partes. Por ejemplo, podemos mencionar en este elemento muy importante, lo voy a hacer de color, a ver, ¿qué tal si es de color azul? Más o menos esta línea que están viendo desde un principio, desde x sub 1 hasta x sub n, ¿no es cierto? Vamos a dividir en cuartiles. Puede que se encuentre, por ejemplo, aquí, en este caso, ¿no?, el primer cuartil, es decir, q sub 1. Podría encontrarse en esta parte el segundo cuartil, que es q sub 2. Y finalmente el tercer cuartil, ¿no?, que es q sub 3 en este caso. Ahí está, esos son los 3 cuartiles. No olvidemos que el valor de k varía cuando es igual a 1, cuando es igual a 2, ¿no es cierto?, y cuando es igual a 3. Entonces, ahí están los cuartiles. Está subdividiendo esta distancia o esta longitud, se podría decir que tiene que ser igual a esta misma, que tiene que ser esta igual y esta también, ¿no?, del mismo tamaño correspondiente. Miren, estos 3 cuartiles ha dividido el conjunto de datos en 4 partes iguales, ¿no? Por eso es que se tiene justamente la división de fracción entre 4. Al conjunto de datos dividimos entre 4 y determinamos los cuartiles correspondientes. No olvidemos que el subíndice k en minúscula varía del 1 al 3, ¿sí? Porque si fuese hasta el 4, por ejemplo, aquí sería 4, ¿no? 4 sobre 4 n más 1 no tendría sentido, ¿no? Siempre va a ser hasta el último dato menos justamente el que se menciona, porque si es cuartil, obviamente dividimos entre 4, pero sin tomar en cuenta al valor de 4. Si es decil, va a ser del 1 al 10, pero sin tomar en cuenta al décimo, ¿no? Si es percentil o centil, que es del 1 al 100, no vamos a tomar en cuenta al 100, sino vamos a tomar en cuenta el último dato a 99. Bien, entonces con esa idea gráfica pasamos a la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Primero ordenamos, no olvidemos, los datos de menor a mayor, ¿sí?, y buscamos el lugar que se ocupa el cuartil mediante la expresión correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, para el número de datos, en este caso es impar, como pueden observar aquí, lo voy a remarcarlo, este es para nosotros el valor x sub 1, este es el valor x sub 2, este es el valor, nuevamente creo que el marcador está un poco mal, este es el valor x sub 3, este es el valor x sub 4, este es el valor x sub 5, ahí lo voy anotando, x4, x5 y x6 y x7. ¿Sí? Aquí por ejemplo tengo cuántos datos, tengo n es igual a cuánto, a 7 en este caso, ¿no?, porque tengo 7 datos. No olvidemos, primera parte, ordenar, ¿no es cierto?, como la mediana, ¿no?, de menor a mayor o de mayor a menor, cualquiera de esas. En este caso está ordenado de menor a mayor. Ahí están los x sub i, y luego lo que hacemos es justamente determinar los cuartiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿sí?, del cuartil número 1, ahí está, es el valor de 3. Ahora, ¿por qué sería el valor de 3? Tenemos una fórmula, ¿no es cierto?, una fórmula de cuartil, ¿sí?,
que estaba en el anterior, por ejemplo, ¿no? Recuerdan aquí, ¿no? Cuando el conjunto de datos y n es impar, el cuartil késimo es k por n más 1 sobre 4. K por n más 1 sobre 4, ¿no? Entonces aquí yo puedo anotar mi fórmula, ¿sí? El cuartil se define, el cuartil késimo es justamente igual k por n más 1, en paréntesis, n más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 4, ¿sí? Entonces este producto dividimos entre 4. El valor de k, ¿de dónde a dónde varía? Hemos mencionado que el valor de k puede tomar igual a ¿cuánto? Valores de 1, puede ser el 2 y el 3. Por ejemplo, si k vale 1, aquí va a ser 1 por n, pero n ¿cuánto es? Es 7, ¿no es cierto? 7 más 1, ¿cuánto es 7 más 1? 8. 8 por 1, 8. 8 dividido entre 4, ¿cuánto se hace? 2. Entonces el cuartil primero en este caso va a ser x sub 2. Por eso el cuartil en este caso primero se ubica, en este caso va a ser el dato o el valor numérico 3. ¿Sí? Hasta ahí esa parte se puede comprender. A ver, sustituyendo datos. Aquí estoy mencionando cómo se ha calculado este primer cuartil. A ver si tenemos espacio aquí. El primer cuartil es igual, dijimos, k, ¿no? En este caso k vale ¿cuánto? 1. ¿Sí? K vale 1, entonces va a ser 1 multiplicado por 1 más ¿cuánto? Perdón, aquí va a ser n, ¿no? 7 más 1. 7 más 1. Entonces ya notamos 1 multiplicado por 7, que es n, ¿no? K vale 1, ahí está, por n, que es 7, porque tenemos 7 datos, más 1. Listo, y dividimos esto entre 4. Por ejemplo, aquí 7 más 1 es 8. 8 por 1 es 8, ¿no es cierto? Entonces 8 dividido entre 4, eso se hace igual a 2. Es decir, ubicamos justamente en el segundo, ¿no? En la segunda posición, que es en este caso x sub 2, ¿no es cierto? Nos indica este cuartil la posición exacta, en este caso del valor numérico de los subíndices. X igual a 2, en este caso el cuartil número 1 va a ser el valor 3, porque x sub 2 es 3, por tanto el primer cuartil va a ser 3. En el siguiente caso, ¿no? Cuando k vale 2, entonces aquí va a ser, nuevamente anotamos la fórmula, q sub 2 es igual a ¿cuánto? Va a ser 2 por la cantidad de datos, ¿no? 7, ¿sí? N vale 7 más 1, ahí está, dividido entre 4. Eso es 2, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos 7 más 1 es 8, 2 por 8. ¿Cuánto se hace 2 por 8? 16, ¿no es cierto? Y 16 dividido entre 4, ¿cuánto nos da? Igual a 4. ¿Sí? Igual a 4. Es decir, la ubicación exacta en este caso se encuentra en x sub 4, ¿no? Esta posición nos menciona x sub 4, pero x sub 4 ¿cuánto es? En x sub 4 ¿cuánto se tiene? En este caso va a ser 5, es decir, el cuartil en este caso, el cuartil segundo, ¿no? Va a ser el valor de 5, ¿sí? De la misma forma para el siguiente, para calcular el tercer cuartil, ¿no? Entonces aquí el tercero es igual a ¿cuánto? Va a ser 3 por 7 más 1,
7 más 1 sobre 4. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 8, 3 por 8 se hace 24, ¿no? Y 24 dividido entre 4, ¿cuánto se hace? Ahí tenemos la posición 6, ¿no? En este caso va a ser la posición 6, es decir, 6. Esta posición 6 está en x sub 6. Pero ¿quién es x sub 6? Es el valor de 7. Vale decir que el cuartil tercero es 7. Entonces, lo que nos hace ubicar justamente esta fórmula son los, en este caso, los valores, ¿no es cierto? Aquí lo voy a anotar con un círculo. Este es el cuartil, ¿no? Entonces, nuevamente creo que está rayándose mi pizarra. Bien, el cuartil 1 vale 3, ¿sí? Y otra vez. El cuartil número 2 vale 5 y el cuartil número 3 en este caso vale 7. Esos son los datos, ¿no? Esos son los 3 datos ya identificados. Ahora, en el caso de números pares, ¿no? Para datos no agrupados estamos en el caso, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Tenemos los datos. ¿Cuáles son? Tenemos ahí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. ¿Cuántos datos tenemos aquí en total? Miren, 3, 3, 6, 7, 8 datos, ¿no? Entonces, n vale ¿cuánto? El valor de n ahí vale, en ese caso, lo voy a ir anotando de otro color. N es igual a 8, ¿no? Y 8 obviamente es valor par. Entonces, con este dato y como ya está ordenado, hay que ir calculando, ¿no? Los cuartiles mediante esa expresión, ¿no? De producto, ¿sí? De la misma forma, ¿no? Por ejemplo, el primer cuartil va a ser, y la fórmula anterior es k por n en este caso, ¿no? Para el conjunto de datos par, ¿sí? Si n es par, hemos mencionado aquí, ¿no es cierto? Va a ser solamente k por n dividido entre 4, ¿sí? Si es impar, va a ser k por n más 1 dividido entre 4, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, en este caso va a ser k por n sobre 4. Por ejemplo, el primer cuartil, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería ese dato? La ubicación, ¿dónde se encontraría? Por ejemplo, aquí tenemos el primer cuartil, es igual k por n, dice, ¿no? En este caso k vale 1, ¿no? Porque aquí está, ese es el valor subíndice, k por n, pero n vale 8, ¿sí? Dividido entre 4. Sí, aquí lo voy a hacer con un asterisco. 1 por 8 es 8, 8 dividido entre 4, ¿cuánto es? Igual a 2, ¿sí? Entonces se toma en cuenta, por ejemplo, el subíndice 2 en este caso, ¿no? Pero aquí tenemos, no olviden que este es el x sub 1, este es el x sub 2, ¿no? El x sub 3, x sub 4, etcétera, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en el caso par, recuerdan que como la mediana al final siempre nos daban, ¿no es cierto?, 2 datos. En el siguiente, por ejemplo, tomamos en cuenta el subíndice 2, ¿sí? Es decir, el x2, que es igual a 2, por ejemplo, en este caso, más el siguiente, es decir, voy a sumar más el siguiente. El siguiente es ¿cuánto? 3, ¿no? Y voy a sacar un promedio, 2 más 3, eso es 5, dividido entre 2, ¿cuánto se obtiene? Ahí se obtiene, por ejemplo, el cuartil 1 va a ser 2.5, ¿sí? Ese es el primer cuartil. Ahora vamos con el segundo cuartil. En el segundo cuartil va a ser, por ejemplo, 2, nuevamente se ha rayado, ¿no? 2 por 8. ¿Sí? Entonces aquí va a ser 2 por 8, es el valor de n dividido entre 4. ¿Y eso cuánto da? Eso es 16, ¿no es cierto? Dividido entre 4 va a ser 4. Entonces en la posición x sub 4
aquí está, que es 4, más el siguiente, ¿no? Más el siguiente dato es, por ejemplo, el x sub 5, ¿no? Y el x sub 5 es en este caso el valor de 5. Sumamos 4 más 5, 9, dividido entre 2, 4.5. Y 4.5 va a ser el segundo cuartil. Este va a ser, por ejemplo, el 6, x sub 6, ¿no? Este va a ser x sub 7 y el último va a ser x sub 8, ¿no? El valor de 9. Ahí está. Entonces, de la misma forma, ¿no? El tercer cuartil de la misma forma va a ser multiplicar 3 por ¿cuánto? 3 por 8. 3 por 8, 24, ¿no? Dividido entre 4, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es 3 por 8? 24, ¿no es cierto? Y hacemos la división 24 dividido entre 4, y eso es 6, ¿no? Entonces, en la posición 6, x6 es justamente 6, más el siguiente, que es 7, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos 6 más 7, 13, dividido entre 2, 6.5. Y 6.5 es justamente el tercer cuartil, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir mencionando lo siguiente, ¿no? Lo que hacemos es encontrar subíndices, ¿no? Para no confundirnos, lo voy a borrar esto. Es bien importante esto, ¿no? Lo que nosotros estamos encontrando son subíndices, ¿sí? Nos olvidamos ahora de esto. Esto era para un recuerdo. Entonces aquí voy a anotar los subíndices, ¿no? Este, por ejemplo, va a ser un subíndice iésimo de algún x sub i, ¿sí? Este también, subíndice i. Aquí puede ser, si desean, k y k. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular justamente estas fracciones, ¿no? Esta fracción, k por n sobre 4, en este caso es para datos pares. Y aquí va a ser, por ejemplo, la fórmula k por n más 1 sobre 4, ¿no? Que es esta la fórmula. Ahora sí, aquí solamente anotamos k. Listo. Esos son los subíndices, ¿no? Correspondientes. Entonces, de esa forma se va calculando los cuartiles, ¿no? Por ejemplo, este conjunto de datos se ha dividido en cuántas partes, ¿no? 1, 2, 3, 4. Este conjunto de datos se ha dividido en cuántas partes, también de la misma forma, en 4 partes, ¿no? Vamos al siguiente caso, los deciles. De la misma forma, tengo un conjunto de datos no agrupados. Entonces, ¿qué debo de hacer? Identificamos, ¿no? Cuando n es par y así impar. En este caso, la única diferencia a la anterior, anotamos decil de d mayúscula sub k, ¿no? Pero dividimos entre, ya no 4, sino ahora vamos a dividir entre 10. Y el valor de k varía desde ¿dónde? Del 1, 2, 3 hasta el 9, sin tomar en cuenta el 10, porque el 10 es justamente la fracción. Recuerden, en los cuartiles era solamente hasta ¿dónde? Era hasta el 3, ¿no? Sin tomar en cuenta al 4, por ejemplo, ¿no? Que era la última fracción de división, ¿sí? Entonces, del 1 al 3 para cuartiles, y para deciles en este caso va a ser del 1 al 9, sin tomar en cuenta el 10, ¿no? Porque estamos haciendo la división entre 10 partes. De la misma forma, ¿no? Hay que ordenar de menor a mayor, ¿no? Identificar x1, x2 hasta el xn que se tenga de datos, y podemos calcular el decil número 1, el decil número 3, el decil quinto, el decil octavo. Si n es par, no olviden que en el siguiente más hay que sumar y dividir entre 2, ¿no? Promediar con el siguiente, ¿no? Para los casos pares. Para el caso impares de manera directa, ¿no? Porque ya se va a encontrar al decil exacto, ¿no? Para los percentiles, de la misma forma, tengo un conjunto de datos, n datos, ¿no? Hay que agruparlos de menor a mayor, ¿sí?
Cuando n es par, ahora miren, hacemos la división ya no entre 10, sino entre 100, ¿no? Y tienen la misma estructura. Y ahora denotamos P mayúscula sub K. K varía desde 1, 2 hasta el 99, sin tomar en cuenta el 100, ¿no? Entonces, porque estamos haciendo la división entre 100 en este caso, ¿no? Es decir, dividimos en 100 partes iguales al conjunto de datos. Entonces aquí ubicamos los subíndices cuando n es par. No se olviden, de la misma forma para los percentiles, ¿no? En el orden se identifica el subíndice y ubicamos el x sub i, el siguiente más, sumamos los dos y promediamos, ¿no? Cuando n es par. Cuando n es impar no es necesario promediar, de manera directa ya se encuentra el percentil deseado. Bien, es la misma idea, ¿no? Solo en vez de 4 se ha dividido entre 10 y entre 100. Ahora hay otro caso más importante, ¿no? Por ejemplo, aquí algunos recuerdos muy importantes. Por ejemplo, el cuartil primero, ¿no?, es justamente igual al percentil 25. El cuartil segundo es igual al percentil 50. Y esto es justamente igual a la mediana. Miren, el cuartil número 2 es justamente la mediana, ¿no? O el percentil 50, que es obviamente la que divide en 2, ¿no? Esa es la mediana correspondiente. Entonces, estos tres coinciden en realidad, ¿no?, en el cuartil segundo. El cuartil primero coincide con el percentil 25. El cuartil tercero coincide con el percentil 75. Esas son algunas propiedades, ¿no?, que podemos ir ubicando. Es decir, imagínense en el problema, calcúlese el segundo cuartil, pero ¿qué tal si ya tenías calculado la mediana? Entonces el cuartil 2 es la mediana, listo, ¿no? O si tiene la mediana, calcúlese el cuartil número 2, entonces el cuartil número 2 va a ser ese dato de la mediana. Si tienes el percentil 25 y en la pregunta indica calcúlese el cuartil primero, entonces el cuartil primero es el percentil 25, ¿no? Y el cuartil tercero, pues en este caso es el percentil 75. Bien, ahora vamos a ver para el caso de datos agrupados, y esta parte es más importante ya, porque aquí ya se trabaja con tablas, ¿no es cierto? Con tablas ya en este caso de variable continua. Datos agrupados. Primero hacemos la localización n por k sobre 4, ¿sí? Primer punto. Y ese n por k sobre 4 aquí se encuentra, miren. ¿Recuerdan para la mediana cómo era? Era n medios, ¿no es cierto? Aquí, n medios, y la misma estructura es. Pero para los cuartiles es la misma estructura de la mediana, pero la única diferencia es aquí, n por k dividimos entre 4. Entonces, ¿qué debemos de identificar? ¿Cómo calculamos los cuartiles? Primero, esto, ¿no? N por k sobre 4, el inmediato superior a fi, y su anterior vamos a identificarlo, luego su frecuencia absoluta simple. Esta es la amplitud de clase y este es el límite inferior de la clase del cuartil. A ver, veamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. En la siguiente distribución menciona, calcule el cuartil primero y el tercer de la siguiente tabla de variable continua. Aquí está la variable continua, tenemos intervalos, tenemos las frecuencias. Bien, entonces para los cuartiles, ¿qué requerimos? Conocer, por ejemplo, el f mayúscula sub i, ¿no? Entonces para esto lo que voy a hacer es abrir un documento, ¿sí? A ver, mientras tanto voy a abrir un documento en Excel. Sí, a ver, ¿dónde está ahí? A ver, voy a copiar, voy a abrir un documento en Excel. Entonces le vamos a la hoja Excel, voy a copiar los intervalos. ¿Dónde está ahí? Tenemos ahí de 50, veremos si se copia. Veremos si copia los... No necesariamente, ¿no? Entonces voy a hacerlo un tamaño más pequeño, voy a ampliarlo. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Entonces ya tenemos aquí la tablita. ¿Qué me falta? Por ejemplo,
el total, ¿no? No conozco el total, entonces voy completando el total. Y el total hemos dicho que es la sumatoria de 30 más 50 más 65 más 30. Esta es la sumatoria. Entonces, la sumatoria total es de 200. ¿Qué me falta? Hemos dicho, así como la mediana, la frecuencia, ¿no? Absoluta acumulada, el FI mayúscula. Aquí anotamos el valor de 30, ¿sí? Y en el siguiente va a ser 30 más 50, ¿no? Y así sucesivamente voy identificando los demás datos hasta el último, ¿no? La última frecuencia acumulada en este caso es 200. Listo, ahí está. Ya tenemos los datos. Ahora lo que voy a hacer es pintarlo de amarillo. Estos datos necesito, ahí lo voy a pintar de otro color. Ahí tenemos, este es el total, ahí está. Bien, ahora sí, ya tenemos el dato. Entonces ubicamos ahora primero n. ¿Qué cosa debemos de ubicar? Para esto hay que calcular n por k sobre 4. Primero esta fracción, calculemos esta fracción. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer de esta tabla? Nos dice en el ejemplo, calcule el primer cuartil, ¿no? Es decir, Q1. Yo quiero saber cuánto es el primer cuartil, ¿no? Aquí está Q sub 1, ¿cuánto es? Y necesito saber en este caso el segundo cuartil, Q sub 2. Entonces, estos datos requiero saber, no lo sé. Aquí los voy a llenar, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? El primer, y el tercero, ¿no? El primero y el tercero, no es el segundo, ¿no? Aquí Q sub 3, porque el segundo es la mediana, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el segundo es la mediana. Aquí está una de las propiedades, ¿no? El segundo cuartil en realidad es la mediana. Entonces no es necesario calcular el segundo, ¿no? El primero y el tercero. Bien, entonces ahora para el primero, ¿qué es lo que voy a hacer? La fracción va a ser, ¿no? Y es la fórmula n por k sobre 4. Entonces k vale ¿cuánto? 1. 1 por n. Pero n ¿cuánto es? 200. No olvidemos que la sumatoria de todas las frecuencias es n. N vale en este caso 200. Lo anotaré, ¿sí? Creo que es necesario anotar esto. N es igual a ¿cuánto? Aquí n es igual a 200. Luego el valor de k, ¿cuánto es? K es igual a 1, porque queremos el primer cuartil, ¿no? Y hacemos la división. Ahora sí, voy a centrar y dividimos. Aquí voy a calcular n por k sobre 4. Ahí está. ¿Cuánto sería eso? N por k. En este caso va a ser 200 por 1 es 200 dividido entre 4, ¿no? Entonces vale, dice 50. 50, ¿no? Entonces, ahora aquí, bien importante, lo voy a remarcar. El inmediato superior a 50 en la frecuencia absoluta acumulada mayor que, ¿quién sería? El inmediato superior sería 80. Este 80. Es el inmediato superior, ¿no? Eso se lo conoce como FI. Así lo hemos denotado, ¿no? Es 80. Y el anterior a este es el FI menos 1. Y el anterior a 80, ¿quién es? 30, ¿no? Ahí está, 30. Lo estoy anotando, ¿sí? Para identificar los datos. Bien. Entonces, como ya tengo identificado, en esta misma fila, ahí está, lo estoy pintando, otro color, sea anaranjado, y este es el FI que necesito, también lo voy a pintar, y requiero el límite inferior, que es 70. Entonces, aquí se encuentra, o se lo dice, clase del cuartil número 1, ¿sí? En este intervalo se encuentra el cuartil. Bien, ahora copiamos la fórmula, ¿no? Esta es la formulita. A ver, veamos si copia, y si no hay que transcribir. Creo que sí copia, pero veremos, a ver, veremos si no está como imagen. Así se puede. Entonces aquí anotamos, primer cuartil es igual límite inferior. El límite inferior, ¿cuánto es? Es un poquito muy grande también está, ¿no? A ver, lo voy a minimizar. Ahí, ¿no? Sí, ahí está mejor.
Listo. ¿Cuál sería el límite inferior? El límite inferior de la clase es 70, ¿no? Aquí lo anotaré. El límite inferior es 70. ¿Cuánto será la amplitud? Porque también vamos a requerir la amplitud, ¿no? ¿Cuánto es la amplitud? De 50 a 70, de 70 a 90. Sería 20, ¿no? ¿Cómo calculamos la amplitud? Restar el valor máximo 70 menos 50. ¿Cuánto es? 20. 90 menos 70, 20, ¿no? 110 menos 90, 20, ¿no? O sea, la amplitud aquí vale 20. Esa es la amplitud, ¿no? El ancho de clase. Bien. Lo voy a hacer en cuadrito. Listo. Entonces aquí el límite inferior es 70 más ¿cuánto? N por K sobre 4, ¿cuánto es? Aquí está, ya tenemos ese dato, es 50. Solo voy a borrar esta fracción, ya no es necesario, anotamos el número 50. El FI menos 1, el anterior a FI, el inmediato superior a eso, ¿cuánto es? 30, ¿no? Este 30, entonces aquí anotamos, en este caso va a ser 50 menos 30 dividido entre la frecuencia absoluta, ¿no? Y la frecuencia absoluta simple en esa misma fila es 50, ¿no? 50, aquí lo anotaremos FI minúscula, ¿no? Eso es 50, ¿sí? Ahí está, entonces aquí en la formulita anotamos su frecuencia absoluta simple es 50 por la amplitud ¿cuánto es? Ya lo hemos calculado, ¿no? Eso es 20, ¿sí? Listo, ahora sí, vayan calculando cuánto nos da este valor. Primero 70 más, primero lo que tienen que hacer es restar esto, ¿no? 50 menos 30, ¿cuánto les da? 50 menos 30 va a ser 20, ¿no es cierto? 20. 20 dividido entre 50, eso les va a dar un valor 0.4, y luego voy a multiplicar ese valor por 20, y eso va a darles 8. Y ahí sumamos, ¿no? 70 más, a ver, aquí creo que está 8, es igual, 70 más 8 sería 78, ¿no? Entonces ya tenemos ya calculado, ¿no? El cuartil número 1 va a ser 78. Sí, es el cuartil número 1. ¿Cómo vemos si hemos hecho bien? Este 78 tiene que estar en la clase, en ese intervalo. ¿De 70 a 90 se encuentra el cuartil 1? Sí, está en ese rango, ¿no? ¿Qué tal si aquí me hubiese dado, digamos, 98? Supongamos, ¿no? Y no estaría en el rango, ¿no? Si no estaría en este otro rango, ¿no? 98, imagínense. Entonces, si tienen ese error cometido, hay que revisar. Tal vez han restado mal, o han dividido mal, o han multiplicado mal, ¿no? Ahí es las operaciones donde mayormente se confunden. Entonces, para verificar es eso, ¿no? 78 se encuentra en su clase, sí, está en el rango de 70 a 90, ¿no? Bien. Ahora vamos con, aquí anotamos entonces, el primero había sido 78. Ahora vamos con el tercer cuartil. Y para el tercero, de la misma forma, análogamente, se tiene que desarrollar, ¿no? Voy a copiar estos datos y obviamente van a cambiar, ¿no? Los demás no van a ser los mismos. Aquí debajo lo voy a copiar. Listo. Aquí la fórmula también va a cambiar. Y aquí va a estar nos pide el tercer cuartil, ¿no? Tercer cuartil. Bien, estos datos van a cambiar en instantes. Bueno, ahora, tercero, entonces K vale ¿cuánto dice? 3, ¿no es cierto? K vale 3. Ahora, N por K sobre 4, ¿cuánto será? Entonces, primero multiplican, ¿no? Voy a abrir un paréntesis, ustedes multiplican 200 por K, pero K vale 3, ¿sí? Dividido ese producto entre 4. ¿Cuánto es? 150, ¿sí? 150. Bien, ahora, el inmediato superior, y nos veamos la tabla en esta parte, ¿no?
aquí voy a notar aquí para los cuartiles, ¿ya? Para los cuartiles. El inmediato superior a 150, ¿quién es? 175, ¿no? Lo voy a pintar de color rojo. Este es el inmediato superior. Ese es el FI, 175. Y su anterior, el anterior a 175 es 145. Aquí voy a notar 145. Bien, como ya tengo identificado el inmediato superior, en esa fila se encuentra, y lo estoy pintando nuevamente, otro color lo voy a hacer de verde, ¿ya? Ahí está. Aquí se encuentra entonces la clase del cuartil, en este caso número 3, el tercer cuartil. ¿Sí? Ahí está. El límite inferior, ¿cuánto sería? 110, ¿no? 10. 110. La amplitud no varía, es 20. Y la FI, ¿cuánto sería? Aquí está, lo voy a pintar negrita. 30. Listo. Entonces ya tengo identificado, ¿no? Este es el punto clave, ¿no? Este producto, ¿no? Con división entre 4, el inmediato superior, el anterior, la clase de, ¿no? Su límite inferior, la amplitud y la FI en la misma fila, ¿no? Ahora reemplazamos los datos. Límite inferior aquí es 110 más n por k sobre 4, aquí es 150 menos 145 va a ser aquí, ¿no? Dividido entre FI vale 30, la amplitud se mantiene, eso es 20. Bien, ahora proseguimos. Aquí va a ser 110 más cuánto, ahora sí, aquí va a cambiar. Primero restamos, ¿no? 150 menos 145. Eso va a ser 5. Dividido entre 30, ¿no? Hacemos la división entre 30 y eso les da 0.166666, etcétera, ¿no? Luego multiplican por 20 y ahí les va a dar 3.3333, etcétera, ¿no? Entonces aquí va a ser 78. Aquí estamos, ¿no? Aquí va a ser más 3.3333, ¿no? Y eso va a ser 113.33. Ese va a ser, ¿no? El cuartil tercero. Listo. Ese había sido el tercer cuartil, ¿no? Sí, 113.33. Ahora verificamos si este dato se encuentra, ¿no? en la clase. Está de 110 a 130, sí se encuentra. Sí se encuentra. Sí, creo que alguien está con ruido. Por favor, Edith Salgado. Oh, tío, mírame. Tío. Edith Salgado, por favor. Ya, ahora sí. Bien, ya tenemos, ¿no? Los cuartiles. Ahora, la mediana, que es el segundo cuartil, ¿recuerdan? La mediana, y no nos pide, ¿no? Pero por si acaso podemos calcularlo, ¿no? Es el segundo cuartil en realidad. ¿Sí? Es el segundo cuartil. ¿Cuánto será la mediana? Miren, aquí está el primer cuartil y el tercero. La mediana les apuesto que está en esta clase, ¿no? Aquí debe estar la mediana. El intermedio entre Q1 y Q3, ¿no? A la mitad. No puede estar aquí el segundo cuartil, ni aquí tampoco, ¿no? Aquí se encuentra, necesariamente, ¿no? ¿Sí? A ver, calcularemos. En este caso, nuevamente, voy a copiar este cuadrito aquí debajo. Listo. K, ¿cuánto vale? En este caso es el segundo, dice, ¿no? Segundo cuartil. Ahora aquí ya cambia, ¿no? Va a ser n por k sobre 4, eso va a ser 100. El inmediato superior a 100, ¿quién es? Aquí está, ¿no? 145. Lo voy a pintar de otro color, ¿ya? Que sea de color azul, o sea, azul. 145, ese es el FI. Y el anterior a 145, ¿quién es? 80.
su anterior, aquí es, ¿no? 80. No, estoy mal. Control Z. Aquí debajo estamos. Aquí tienes el segundo cuartil, 100, aquí es 145, este 180, su límite inferior. Bien, como el inmediato superior es 145, ¿sí? Es este dato. En esta misma fila se encuentra el segundo cuartil. Lo voy a pintar de otro color. Ahí está, mejor. Esta que está de negrita. Este es el que me va a servir también, ¿no? Y aquí va a estar, ¿no? Clase del cuartil número 2, que es en realidad la mediana, dijimos, ¿no? Por definición. Entonces, su límite inferior es 90, amplitud 20, y el FI, ¿cuánto es? En este azul, 65, ¿no? La frecuencia absoluta simple. Aquí es 65, listo. Con estos datos reemplazamos ahora en la fórmula. Un control C y un control V. Ahí. Entonces, recalco nuevamente esto. Voy a copiarlo, control C. Este mismo es la mediana, ¿no? Después lo voy a anotar mejor. Segundo cuartil es igual a ¿cuánto? Límite inferior, 90, más n por k sobre 4, eso es 100, menos el FI menos 1 es 80, ¿no? 80 dividido entre 65 por la amplitud, que es 20. Listo. Ahora dividen, en este caso resten 100 menos 80, eso es 20, dividido entre 65, 0.30, 76, etcétera, con varios dígitos, ¿no? Por 20, se iba a darle 6.15 más o menos, ¿no? 6.15, 6,15. Entonces más 90 va a ser ¿cuánto? 96, ¿no? 96 punto 96 punto 96 punto sí, ese es, ¿no? Y esa es justamente la justamente es la mediana, ¿no? Hemos mencionado que es la mediana. Entonces 96.15 es el segundo, 96.15. Puedo ordenarlo mejor, ¿no? De menor a mayor, aquí que se venga esto. Copiamos. Listo. Ya está. Estos serían los resultados, ¿no? Obtenidos. Listo. 78, 96.15, 113.33. Esos son los cuartiles, ¿no? En este conjunto de datos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Aquí voy a anotar. Y esto también los voy a pasar, ¿ya? Aquí, ejercicios. Ejercicio de cuartil para datos agrupados. Este es el caso de datos agrupados. Ahí está. Listo. Hoy es 22, ¿no? 22, grado 06, 21. Listo. Voy a guardar. Bien, entonces así ya tenemos, ¿no? Determinado los cuartiles para datos agrupados. ¿Sí? Ahora, de manera similar se calcula para los, ¿no? Ese era el ejemplo que ya hemos resuelto, ¿sí? De manera similar se resuelve para los deciles.
Ahora en el caso de los deciles, con relación a percentiles, lo siguiente. El decil número 1 es igual al percentil número 10. El decil número 2 coincide justamente con el percentil 20 y el decil número 3 con el percentil 30. En esos casos coincide. Y el decil número 9 con el percentil 90, ¿no? Porque son de 10 en 10, ¿no? No olvidemos que los deciles se hacen divisiones entre 10, por eso que 10, 20, 30, etcétera, hasta 90, ¿no? Coinciden deciles con percentiles en 10. Bien. Entonces su fracción en este caso va a ser la misma, pero ya no por dividir entre 4, sino dividir entre 10. La estructura es la misma, ¿no? Este mismo es la localización entre 10, pero que va de 1 hasta el 9, ¿no? Entonces aquí tengo los deciles. De la misma forma para los percentiles, ¿no? Los percentiles para datos agrupados, lo mismo, se tiene que ir calculando. Este ejemplo se los dejo para la siguiente clase. ¿Está bien? El ejemplo número 2 dice calcule el decil número 2 y el decil noveno. ¿Sí? Entonces hay que calcular de la misma tabla en este caso, ¿no? De la misma tabla se tiene que calcular los deciles. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí alguna consulta. Traten de resolverlo y a la siguiente sesión lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Para que ustedes vayan comparando si no han tenido algún problema en relación a esto. Es similar a los cuartiles, ¿ya? Similar a esta. Solamente cambia esta parte, ¿no? Que está pintado de color azul, ¿no? El valor de n por k, ¿no? Aquí ya no va a ser 4, va a ser 10 dividido entre 10 dividido entre 10, ¿no? Y no van a ser 3, sino van a ser ¿cuánto? 9 en realidad, ¿no? Pero aquí se está pidiendo en el ejemplo, ¿no? Solamente calcúlese, menciona, por ejemplo, dice el decil número 2, cuando k vale 2 en este caso, y el decil noveno, ¿no? Cuando k vale 9. ¿Sí? Aquí. Entonces cuando vale 2 y cuando vale 9, ¿no? Ya no va a ser q, va a ser d mayúscula. D mayúscula, la misma estructura. Lo único que cambia es esta parte, ¿no? Esta parte. N por k sobre 10, N por k sobre 10. ¿Sí? Bien, eso lo dejamos para la siguiente sesión. Licenciado, disculpe una consulta. ¿Cómo se saca la K? No sé si me puede explicar, por favor. El valor de K no se saca, sino solamente se reemplaza o se sustituye nada más, ¿no? Este K ya está definido. Entonces ejemplo, se puede... El K vale, dice, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, ¿no? En esta estructura, ¿no? De localización. Puede ser, por ejemplo, 9, n por 9, ¿no? N por 7, n por 3, n por 2, ¿no? Dividido entre 10. En el anterior, por ejemplo, los cuartiles, ¿no? El K solamente varía del 1 al 3 nada más, ¿no? Entonces K vale 1, K vale 2, K vale 3, N por 1, N por 2 y N por 3, ¿no? Pero divide entre 4. En este caso de deciles, ¿no? Es dividido entre 10 nada más, pero K varía ya de 1 al 9. O sea, tenemos ya varios datos en realidad, ¿no? En realidad van a ser 9 datos. En los cuartiles serán 3 datos nada más, ¿no? Y en los percentiles, que es esta la misma estructura, ya van a ser del 1 al 99, ¿no? En realidad vamos a tener K varía del 1 al 99, entonces K varía, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 25, 35, 55, 75, 89, 90, 95 y 99, pero dividido entre 100 aquí, ¿no? Pero la misma estructura es la misma forma, el FI, la acumulada anterior, ¿no? La simple, esta que es de localización, y el percentil, ¿no? Con la letra mayúscula. Entonces esos valores de K no se calculan, sino ya están definidos, ¿no? Ya están definidos. Donde está el valor de K tienes que reemplazar el 1, percentil 1. Si K vale 2, percentil segundo. Si K vale 3, percentil tercero. Si K vale 99, percentil 99. En los deciles de la misma forma, ¿no? Los deciles, cuando K vale 1, decil 1. Si K vale 2, decil segundo. Si K vale 3, decil tercero. Si K vale 7, decil séptimo, ¿no?
Si K vale 9, decil noveno. Y en los cuartiles es lo que hemos hecho, ¿no? Si K vale 1, primer cuartil. Si K vale 2, segundo cuartil. Y si K vale 3, tercer cuartil. Listo. Aquí divididos entre 4. En los deciles divididos entre 10. Y en los percentiles o centiles también se los dice así en algunos libros, divididos entre 100. Pero la estructura, miren, es la misma, ¿no? La acumulada anterior y su frecuencia simple, límite y la amplitud, ¿no? Acumulada anterior, frecuencia simple, límite y su amplitud. En esta lo mismo, ¿no? La acumulada anterior, su frecuencia simple, multiplicada por la amplitud por el límite. Tienen la misma estructura, si se han dado cuenta, solamente los valores varían, ¿no? De K divididos entre 10, entre 4 o entre 100. Y si fuesen quintiles, entonces van a variar de 1 al 4, ¿no? Pero divididos entre 5, ya ven los quintiles. Y K en mayúscula hemos denotado, ¿no? Los quintiles, que eran estas, aquí había una notacióncita, ¿no? La que he mencionado. Quintiles, ¿no? K sub I. Ahí. Bien, entonces, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, cuando hace el ejemplo de los cuartiles y cuando utiliza los números impares Sí. de datos y los números par de datos, entendí la parte de los números impares que usted en realidad utiliza los números impares, pero en el caso de los números par de datos, ¿por qué, o sea, lo pone, por decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 está, y lo pone solo el 2 y el 3 y abajo está 2.5, licenciado? ¿De dónde sale esto? Sí, exactamente. A ver, O sea, ¿por qué utiliza el 2 y el 3 si dice ahí número par de datos? no es lo mismo que la S, ¿no? No sé si recuerdas en la mediana. A ver, aquí en el Excel voy a hacer. Para datos no agrupados, supongamos que tengo aquí el 2, el 4, el 5 y el 6. A ver, vamos a recordar. Es de la misma forma que de la mediana. Ahí están. Esos son los valores. ¿Ya? ¿Cuántos datos tengo aquí? Un conjunto de datos que está ordenado y es par. ¿Cuántos datos son? 4, ¿no? Aquí n vale 8. En ahí son no, 4. 4, ¿no ve? N vale 4. Ya. Ahora, este para mí sería el x1. Ya está ordenado, entonces ya estoy enumerando x2, x3 y x4. Listo. ¿Sí? Ya los he ordenado de menor a mayor. Es bien importante. Luego, ¿qué hemos hecho? Para calcular la mediana hemos dicho lo que hacemos es aplicar una fórmula o por extremos, ¿no? Por ejemplo, si yo elimino este extremo por este otro extremo, ¿sí? Y al final me quedan dos datos, ¿no es cierto? Cuando n es par, siempre te quedan dos datos. ¿Qué hemos realizado? Para calcular la mediana hay que sumar, ¿no es cierto? M sub e es igual, en este caso, ahí, bueno, 4 más 5 dividido entre 2. ¿Sí? Estos dos datos voy a sumar y dividir entre 2. Esa es la mediana en realidad, ¿no? En este caso va a ser ¿cuánto? 4.5, ¿no? 4.5 va a ser la mediana. En realidad, el cuartil número 2, ¿cuánto sería? 4.5, ¿no? ¿Sí? Aquí está el cuartil número 2, ¿recuerdas? Ese es justamente la mediana y es 4.5, por ejemplo, en ese caso. El cuartil número 1, ¿cuánto sería? El cuartil número 1. ¿Cuánto sería? ¿Te das de cuenta? Mira, la mediana, ¿no? Sumamos estos dos datos porque no puedo eliminar estos dos, ¿no? Por extremos, ¿no? Es decir, sumamos estos dos datos divididos entre 2 y entonces la mediana es 4.5. Pero no olvidemos que la mediana siempre coincide con el segundo cuartil. Aquí también lo hemos mencionado, ¿no? La mediana siempre coincide con el segundo cuartil. En este caso el cuartil va a ser segundo 4.5. Ahí está.
Entonces, los demás cuartiles, ¿cómo tienes que calcular? De la misma forma, ¿no? Por ejemplo, aquí entre 2 y 4 voy a sumar los 2, ¿no? 2 más 4 es 6, dividido entre 2, 3. Ese va a ser el primer cuartil. El tercer cuartil va a ser, no va a ser obviamente 5, sino va a ser 5 más 6. Y 5 más 6 es 11, dividido entre 2, 5.5. ¿Sí? Esos van a ser, ¿no?, los datos, utilizando esta formulita, ¿no?, el anterior. ¿Dónde está? De los subíndices, dijimos, ¿no?, de los subíndices. Cuando n es par, este solamente es el subíndice nada más, ¿no?, de los x que vamos a identificar, ¿no? K por n sobre 4. Aquí tengo n igual a 4, ¿no? ¿Y qué tal si k vale 1? Dijimos, ¿no? ¿Qué tal si k vale 1? Entonces k por n es 4 por 1 es 4, dividido entre 4, 1. Entonces el subíndice yésimo va a ser, ¿cuánto? 1. Es decir, x1 en realidad, ¿no? X sub 1. Pero lo que voy a hacer es sumar este valor 2 más 4, dijimos, ¿no? 2 más 4, 6 dividido entre 2, estamos como esto, ¿no?, promediando, por eso estamos sumando. Ahí entonces el cuartil número 2, voy a copiar aquí, perdón, el cuartil número 1, en ese caso va a ser, ¿cuánto? 2 más 4 es 6, dividido entre 2 es 3. 3. Y ahora en el siguiente, el cuartil número 3, ¿cuánto sería? Para el cuartil número 3, ¿qué es lo que hacemos? Ahí ya va a variar, ¿no ve? Ahí va a ser k igual a ¿cuánto? K vale 3. ¿Y cuánto sería el subíndice yésimo de localización? Va a ser n por 3, es decir, 3 por 4, 12. 12 dividido entre 4, 3. Entonces el x sub 3, mira, aquí está la ubicación x3. X sub 3 es su subíndice 3, ¿no? Ahí está, es 5. Entonces voy a sumar 5 más 6, en este caso, ¿no? 5 más 6 dividido entre 2. Mejor lo anotaré aquí, ¿ya? Aquí está. 5.5. Sí, no se nota, se ve chiquito, pero se entiende, licenciado. 5.5. Ahí está. Aquí era el primer cuartil, hemos dicho 2 más 4 dividido entre 2 y eso es 3. Listo, ahora sí. Ahí está. Ahí está. Esos son los cuartiles, ¿no? Para un de conjunto de datos cuando es n par, ¿no? A eso se refiere este caso de este ejemplo, ¿no? Lo que hemos encontrado son los subíndices, ¿no? Los subíndices de los x sub i, su ubicación, ¿no? El que me interesa aquí es esta ubicación, en esta otra, esta es la ubicación, ¿no? Este K1 para el primer cuartil, K3 para el tercer cuartil, y el K2 obviamente es la mediana nada más, ¿no? Listo. Hasta ahí. Gracias, licenciado. Bueno, no hay de qué. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí finalizamos la sesión del día de hoy. Y lo voy a grabar también el video correspondiente, que lo voy a pasar el día de mañana. Es un poquito ya tarde, ¿no? Tarde un poco de subir a YouTube y luego enviar el link. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo creo que todos me han pasado ya la asistencia correspondiente, ¿no? Muy buenas noches.